Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos con Programación Mental 4. Es el cuarto capítulo de esta lista de programación mental. Aunque hoy realmente más que hablar de programación mental o desprogramación mental, vamos a hablar de espíritu y alma. Seguramente es el vídeo más complejo, seguramente es el vídeo más complicado de hacer para mí, puesto que vamos a tocar términos abstractos, espirituales, profundos. Así que voy a intentar variar un poco mi forma de hablar. Voy a intentar variar un poco la latencia de este vídeo y como doy por hecho que es un tema que solo va a ser interesante para aquellos que realmente quieran escuchar y quieran detenerse a entender cada frase y cada palabra que digo, voy a intentar ir un poco más lento, ¿vale? Vamos a bajar el ritmo y voy a intentar que las frases, las palabras, la comunicación que os transmito no solo sea profunda, sino que os permita irla integrando poco a poco, ¿vale? Lo primero que me gustaría responder es ¿qué es el espíritu? ¿Vale? Hoy hablamos de espíritu, alma, y iremos a la mente y iremos a la realidad. Pero lo primero, ¿qué es el espíritu? El espíritu es lo que yo soy. ¿Qué soy? Aquello que se manifiesta, aquello que se muestra, ¿vale? ¿Y de qué está compuesto ese ser, esa esencia o ese espíritu? De todas las partes que nos componen. ¿Cuáles son las partes que nos componen? Yendo a lo profundo, yendo a lo mínimo, a lo ínfimo, a lo infinitamente pequeño para explicar lo infinitamente grande, vamos a entender o comprender que lo que yo soy es la composición tanto energética, y cuando hablo de energías, hablo de frecuencias y vibraciones, como genética, ¿vale? La genética también influye directamente en lo que somos. Y a partir de aquí, como es un tema complejo, ¿vale? Voy a intentar explicarlo a través de un ejemplo que a mí siempre me ha servido para comprender todo esto. El ejemplo es el siguiente. Vamos a imaginar una sala de cine. Y en esa sala de cine no hay nadie, ¿vale? Está solo. Está el foco que emite a la pantalla y lo que se refleja en la pantalla. Imaginemos esa sala. Imaginamos que del foco sale el haz de luz y se emite en la pantalla. Y nosotros vamos a intentar comprender nuestro desarrollo espiritual, nuestro conocimiento de lo que somos a través de este ejemplo. Si yo estoy en un nivel espiritual bajo, estoy muy cerca de la pantalla. Cuando estoy muy cerca de la pantalla, solo creo lo que veo, porque no comprendo ni veo el haz de luz ni el foco desde el que se transmite a esa pantalla. Yo en ese momento no sé que lo que se está emitiendo en esa pantalla viene de ese foco. Solo sé lo que veo o solo creo lo que veo en esa pantalla. Y si me acerco mucho, imaginemos que esa pantalla nos terminase mostrando un paisaje en el que aparecen personas, ¿vale? Entre ellas aparecemos nosotros. Si yo estoy muy cerca y me coloco delante de mi cara en la pantalla, de la manifestación de lo que soy en la pantalla, voy a creer que soy eso que veo en la pantalla, porque ni entiendo el haz de luz, ni entiendo el origen de ese haz de luz, es decir, el origen de la luz, ¿vale? Entonces, cuando avanzo en mi camino espiritual, cuando avanzo en ese conocimiento de lo que soy, me voy alejando. Y a medida que me voy alejando de esa pantalla o voy tendiendo hacia el origen de todo esto, voy viendo que yo no soy solo eso que veo en la pantalla como que soy yo o mi reflejo, sino que veo que estoy con una persona, ¿vale? Y entonces aquí todavía no tengo una evolución espiritual alta, pero interpreto o creo que yo soy por lo que soy con esa persona con la que aparezco en esa pantalla, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, digamos que ya soy algo más evolucionado espiritualmente que lo que era antes, puesto que lo que era antes era la creencia de que solo yo soy, ¿vale? Ahora ya entiendo que yo soy y soy con otros, ¿vale? A medida que me alejo y que voy alejándome de esa realidad en la que estoy sumergido o inmerso, ¿vale? Voy viendo el panorama y lo que sucede en esa pantalla desde un punto de vista más alejado. Ya puedo empezar a comprender que esa pantalla emite algo o se proyecta algo a través de un haz de luz.
tal vez no he llegado o no me estoy acercando al origen o a entender que ese haz de luz, ¿vale? Ese espectro que todos podemos imaginar, sobre todo en una sala de cine, cuando lo vemos en la oscuridad, viene de alguna parte, pero solo de momento vemos el espectro y vemos lo que se refleja en esa pantalla. Entonces, ahí es cuando ya podemos empezar a comprender lo que es el alma, ¿vale? ¿Y qué es el alma? Así como lo que veíamos en la pantalla era lo material, lo físico, lo tridimensional, cuando entendemos el alma es el cuerpo eléctrico, ¿vale? El cuerpo eléctrico. Nosotros tenemos un cuerpo físico. Ese cuerpo físico se alimenta o sobrevive gracias a lo que respiramos, gracias a lo que comemos y a todo ese proceso con el que funciona el cuerpo físico. La sangre, cuando se oxigena, es como una especie de batería que se va retroalimentando. Así como las moléculas de la comida que nos vamos comiendo sirven para mantener nuestro cuerpo estable, en crecimiento o que no se deteriore, ¿vale? Esa sangre que sigue circulando por nuestro cuerpo, con ese oxígeno, se va transformando en muchas partes de nuestro cuerpo en energía eléctrica, ¿vale? Lo podemos entender en la médula espinal o, por ejemplo, en el cerebro, las neuronas funcionan de una manera eléctrica. Ese cuerpo eléctrico es nuestro alma, ¿vale? Y aquí me paro un segundo. Nuestro alma y nuestro espíritu no es lo mismo. Está el cuerpo físico, el cuerpo álmico, que es esa electricidad, y el cuerpo espiritual, o el espíritu, que sería la esencia en sí misma de lo que somos, compuesta por lo más ínfimo que podamos imaginar, ¿vale? Si nos volvemos al ejemplo, que seguimos detenidos a media distancia, pero volvemos al ejemplo, ahora que entendemos o sabemos de dónde se proyecta el haz de luz, sabemos que nuestra esencia es la luz de ese haz y la lente que tenga, que en este caso, como decíamos al principio, depende en sí de la genética que tengamos. Pero antes va la luz que la genética. Por lo tanto, lo que yo soy es más profundo que la genética que tengo, ¿vale? Pero no deja de ser parte de nuestro camino o evolución espiritual. Espero que hasta aquí se entienda bastante, ¿vale? Creo que me estoy explicando bastante como preveía, ¿vale? Entonces, cuerpo álmico, el haz de luz. Ese cuerpo álmico va a transmitir mucho mejor a la pantalla o mucho más definida la pantalla, sin errores, sin claroscuros, si ese cuerpo álmico es estable. ¿Y cómo sabemos si el cuerpo álmico o el alma es estable? El alma depende de las emociones, es el campo emocional. ¿Y qué son las emociones? Las emociones son aquellas variaciones en nuestro campo eléctrico o alma que varían en función de lo que creemos y de lo que percibimos, ¿vale? Por ejemplo, si yo creo que un hombre o una persona no debe estar pidiendo comida en la calle y de repente veo a una persona, por ejemplo, muy joven, pidiendo dinero para comer y vive en la calle, ese choque entre lo que yo creo y lo que se manifiesta genera una emoción que en este caso podemos llamar pena, ¿vale? Y no nos deja ver la realidad, porque partimos de una creencia, que es que eso no debería ser así. Por ejemplo, otro ejemplo, yo tengo novio, ¿vale? O novia. Yo tengo una novia, ¿vale? Y creo que esa es mi novia, que esa persona es mía. Y creo que eso es amar, ¿vale? Entender cada nivel espiritual, evidentemente. Cuando esta persona me deja o cuando esta persona la veo por la calle con otra persona dándose un beso, hay una gran diferencia entre lo que yo creo que es y lo que es. Entonces esa diferencia es la variación emocional o aquel claroscuro que nos hace de alguna forma darnos cuenta de que lo que creíamos no tiene nada que ver con lo que es. Por lo tanto, esas emociones son el tránsito de la creencia a lo que es. Por lo tanto, si tenemos muchas emociones, significa que vivimos conceptualizando la realidad en creencias y por lo tanto significa que no la vemos tal cual, ¿vale? Si nuestro alma tiene demasiadas emociones, significa, o sea, no es ni bueno ni malo, ¿vale? Porque en muchos casos es por el alto grado de sensibilidad que una persona puede tener. Entonces eso se manifiesta en un campo emocional muy fuerte, porque no ha entendido todavía su sensibilidad, su esencia y el haz de luz o la proyección de luz que tiene, ¿vale?
Entonces es bastante complejo. Tendría que hacer más vídeos, supongo, pero así por encima creo que se entiende. El campo emocional es donde vive el cuerpo álmico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que buscamos? Que ese campo álmico o cuerpo emocional sea lo más límpido posible, que sirva como un tránsito perfecto del espíritu a la proyección en la pantalla. Para que la pantalla se vea bien, el haz de luz tiene que ser lo más estable, estático y proyectado o mejor proyectado posible. Yo creo que se entiende. Si del camino de la proyección del foco de luz a la pantalla ponemos muchas cosas por el medio, al final la pantalla no se va a poder comprender desde la distancia, puesto que hay muchas cosas que van tapando partes de esa luz, componentes de esa luz, y no se manifiestan en la pantalla, ¿vale? Por lo tanto, una evolución que todos tenemos que hacer y todos tenemos que comprender es que todo lo que es emocional o demasiado emocional nos lleva al error, nos lleva a la creencia. Tenemos que eliminar de la mente la creencia. Solo así podremos seguir avanzando en este desarrollo o camino espiritual, en este desarrollo o camino hacia el comprender lo que somos, ¿vale? Importantísimo. Cuando controlo eso, controlo mi cerebro. Si no controlo eso, mi cerebro me controla a mí. Y cuando hablo de cerebro, hablo de mente, porque la mente es la composición energética del cerebro, ¿vale? Sigo. Estoy a mitad de camino, ¿vale? A partir de ahí ya veo el paisaje, no veo la pantalla, no veo que el paisaje en este caso está en un rectángulo que es una pantalla. Solo veo el paisaje de momento, no estoy lo suficientemente lejos. Voy a poner que me voy alejando un poco más. Sigo con mi desarrollo espiritual. Sigo en la profundidad, de conocerme a mí mismo. Llegado a cierta distancia, vamos a poner que puedo darme la vuelta y empiezo a comprender o a mirar de frente el origen de mi esencia. Puedo empezar a ver varias cosas. La primera es que cuando veo la pantalla desde una posición espiritual bastante avanzada, veo la pantalla, veo lo que emite y nacen muchas preguntas porque, por ejemplo, ¿por qué eso se emite en una pantalla? Que eso, en el ejemplo de nuestra vida del día a día, es por qué experimentamos en esta realidad, ¿vale? Y eso, cuando una persona se hace esa pregunta con fundamento y con argumentario, nos damos cuenta de que esa persona ya tiene un grado de evolución espiritual alto, porque comprende mucho más lo que es. Y contra más comprendo lo que soy, más trato de comprender lo que vivo y lo que experimento. Es pura lógica. Lo que soy dentro, soy fuera. O lo que soy dentro, intento ser fuera. Intento llevarme a ese nivel, ¿vale? Vale, llevamos 15 minutos prácticamente. Seguimos. Vamos a intentar a ver si cabe todo. A partir de aquí, yo ahora, llegados a este punto, me doy cuenta de esa manifestación, de ese campo físico. También me doy cuenta, como he explicado, de ese campo álmico, que es el haz. Tengo que dejar que el haz de luz se proyecte lo más directo posible desde la esencia, desde el proyector, hasta la pantalla, para verlo todo con más claridad. Y para eso, como he dicho, tengo que eliminar esas creencias que generan emociones para darme cuenta lo mejor posible. Pero aquí hay mucha gente que se preguntará, ¡hala, pero vivir sin emociones tiene sentido! Eso es porque no se distingue entre emoción y sentimiento, ¿vale? Lo que emitimos, cuando emitimos esa luz, se proyecta desde el corazón. El corazón es el motor de nuestro cuerpo espiritual, ¿vale? Y es aquello que vibra en sintonía con lo que estamos haciendo en el mundo real. Es lo que vibra en sintonía con nuestros sentimientos. La gente que no evoluciona o que no ha evolucionado demasiado espiritualmente, vive en su mente, ¿vale? Cree que es su mente, cree que es su campo emocional, cree que es sus creencias, sus conceptos mentales, ¿vale? Cuando evolucionamos es porque hemos comprendido que hay situaciones en las que vibramos y nos permiten estar a gusto y situaciones en las que no vibramos, y aquí me voy al corazón, en las que no estamos a gusto. Y esos son los sentimientos, lo que yo siento, ¿vale? No lo que me emociona y lo que me varía ese campo emocional, ese campo álmico, sino lo que yo siento. Y lo que yo siento en sí se podría cuantificar en vibración. Ahora siento una vibración elevada
en la que puedo proyectar y estoy en sincronía con todo el resto de mi organismo, cuerpo físico, cuerpo álmico y cuerpo espiritual. Y ahora no estoy vibrando de una manera adecuada, por lo tanto no estoy en sincronía con lo que me está pasando en este momento, ¿vale? Cuando evolucionamos espiritualmente, lo que hacemos es utilizar el corazón, porque el corazón es lo que nos dice si estamos colocados en la realidad que debemos o que queremos estar para seguir evolucionando. Y eso es lo que nos permite leer lo que está pasando. Cuando la mente también la controlamos y controlamos todas estas partes, tenemos por una parte la mente o el cerebro que nos permite leer tanto fuera como dentro, la conciencia para observar y el espíritu para sentir. Y entonces si todo lo tenemos alineado, estamos viviendo como tal. Esa sería la experiencia máxima. Y llevada al extremo, cuando conseguimos entender cuáles son los caminos que tenemos que tomar en la vida a raíz de ese conocimiento de todas esas partes, es cuando, por definición, vivimos y estamos en el sitio adecuado. ¿Qué significa eso? Que podemos sentirnos que estamos alineados con nuestro propósito, ¿vale? El propósito sería el objetivo de este ejemplo, ¿vale? El propósito es el por qué ese haz de luz emite. ¿Cuál es el sentido de la luz? No el sentido ni de lo que está en la pantalla, que también, porque todo tiene que estar alineado, no el sentido del haz de luz, que también tiene que estar perfectamente uniforme en ese sentido para que se emita exactamente lo que soy, sino entendiendo lo que soy profundamente al nivel máximo que yo pueda, o lo que es esa luz, o cómo se emite esa luz, la cantidad, la energía y demás, para entender mi propósito. Cuando llegamos a ese nivel, conseguimos sentirnos en la vida, no solo en un estado de felicidad constante, porque no dependemos de lo que pase fuera, sino experimentando la máxima expresión de la vida misma, ¿vale? Creo que es suficiente por hoy. Evidentemente seguiremos hablando de este asunto. Evidentemente es que ya me doy cuenta de que da para muchísimo. Pero en este vídeo lo que quería era transmitiros un poco a nivel de comprensión mental lo que es cada una de esas partes, cómo hacer que funcionen en sincronía, dicho un poco superficialmente y por encima, pero para que se entienda también con profundidad, y entender que aquello que somos es tan profundo como la existencia en sí misma de la vida. Es tan profundo como cada átomo que nos compone en cada uno de estos tres campos, ¿vale? Por terminar, y así no me dejo nada porque me viene alguna cosa a la cabeza, cuerpo físico. El físico, lo material, 3 dimensiones, cuerpo álmico, electricidad y cuerpo espiritual, el origen de toda esa globalidad, de lo físico y de lo energético, el origen, el porqué, la esencia más pura de todo eso, ¿vale? Y ahí está, en este sentido, la fuerza de la voluntad, la fuerza del propósito está en el corazón. Desde el corazón sabemos cuando algo encaja en los tres y cuando no. Si solo nos guiáramos por la mente, por ejemplo, la mente nos puede decir álmicamente que sí, corporalmente que sí, pero espiritualmente no sentir nada. Por lo tanto, en un estado intermedio puede funcionar, pero en un estado más profundo, cuando aprendemos a saber cómo funcionan las vibraciones del corazón, es cuando sabemos realmente, tácitamente, espiritualmente, ¿vale?, que estamos en el camino adecuado. Sin el corazón no somos personas espiritualmente desarrolladas. Ahora sí que lo dejo aquí. Venga, un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!